La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. La maldición de la higuera. Los poderes de Jesús. Primera parte. A la mañana siguiente, levantándose temprano el maestro, volvió a Jerusalén acompañado de sus apóstoles como siempre. Yendo de camino, sintió hambre, y viendo una higuera, se acercó a ella para comer, pero se encontró que no tenía fruto. Todo eran hojas, porque aún no era tiempo de higos. Como si aquello fuera el reflejo o comparación de lo que pasaba con su pueblo, pues la filosofía de la higuera es la ignorancia, y el pueblo de Israel estaba sumergido en ella, sin querer dar fruto, al no reconocer al Mesías y menos aceptar su santa doctrina de salvación eterna. Mas Jesús, para dar testimonio una vez más de su poder, dijo con potestad de lo alto a la higuera: que jamás nazca fruto de ti. Todos los apóstoles, al oírlo, se quedaron perplejos, sin saber a qué iba aquella predicción del Maestro, pero la enseñanza y el ejemplo era para el día siguiente. El Maestro, al llegar a Jerusalén, se dirigió enseguida al templo, donde ya había mucha gente esperando al profeta de Nazaret, para escuchar las maravillas espirituales de verdad eterna que él con tanta sabiduría presentaba. Los príncipes de los sacerdotes y escribas que estaban en el templo, al enterarse de que el maestro de nuevo estaba enseñando, se pusieron violentos, puesto que aún no habían digerido lo que tuvieron que aguantar el día anterior cuando Jesús expulsó a los vendedores y cambistas del templo, sin poderlo prender ni siquiera acusar. Entonces acudieron a donde estaba el maestro predicando y vieron cómo todo el pueblo estaba embelesado escuchando las verdades eternas de los cielos, que cual cascada de flores de un perfume exquisito salía incontenible de su elocuente palabra, donde al contemplar tal realidad santa, no pudiendo contener la ira que los dominaba, y encendidos en cólera por la soberbia, se acercaron a Jesús y con porte de autoridad y arrogancia le dijeron: ¿con qué poder haces tales cosas? ¿Quién te ha dado tal poder para enseñar a las gentes? Mas Jesús, que leía en las mentes y en los corazones todos los sentimientos tenebrosos que aquellos desdichados albergaban, no quiso polemizar con ellos, exponiéndoles la realidad de su sagrada misión de Redentor, porque era tanta la iniquidad y vileza que albergaban dentro de sus almas, que no eran dignos de escuchar de labios del Maestro tales razones divinas. Razones que el Hijo de Dios con su obra daba testimonio de ellas sin tenerlas que presentar, y si por caridad hubiesen sido presentadas, aquellos denigrantes no las hubieran querido aceptar. Por todo ello, el Hijo del Bien Supremo, dirigiéndose a los escribas y fariseos, con una paz inmutable en su palabra que los ponía fuera de quicio, les hace una proposición, diciéndoles de esta manera: voy a haceros también yo una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué poder hago tales cosas en el templo y por qué enseño a los desterrados las verdades del Eterno. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Aquellos falsos doctores y levitas se quedaron desconcertados ante la propuesta del Maestro, pensando dentro de sí: si decimos que del cielo, nos dirá, pues, ¿por qué no habéis creído en él? Si decimos que de los hombres, tenemos a la muchedumbre que nos acusará, pues todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Y aquellos impostores, desequilibrados y desarmados, dijeron a Jesús que no sabían de dónde procedía el bautismo de Juan, contestando el Maestro que él tampoco les contaba con qué poder hablaba y obraba lo que ningún hombre podía realizar. Los escribas y fariseos, vencidos y acobardados por haber sido aplastada la astucia y maldad de ellos, como siempre, se retiraron avergonzados y sin fuerzas ni voluntad para atacar de nuevo a aquel ser que fue, es y será por siempre invencible. Y este ser, con su divino amor y caridad, a todos los hombres de la tierra nos ofrece de su poder. Nos da, si se lo pedimos, todo lo que posee de virtud y sabiduría, para que nosotros, si queremos trabajar y luchar a semejanza de él, podamos vencer y triunfar por encima de toda la maldad que impera en este mundo, para que jamás nada ni nadie nos pueda confundir ni extraviar,
sino que sigamos siempre rectos, sin desmayar ni un solo instante, el camino santo que el Rey inmortal nos marcó para llegar a ser todo espíritu de perfección, hasta resplandecer con aquella luz de vida y pureza etérica con que el Padre nos creó. Luego el Maestro, al quedar libre de aquellos denigrantes, continuó incansable su labor de apostolado en el templo. Enseñanzas divinas que debían de redimir a todo linaje humano si es que se acogían a ellas y las practicaban durante su vida. Al llegar el atardecer, de nuevo Jesús y los suyos se retiraron a refugiarse en Betania. A la mañana siguiente, muy temprano, como de costumbre, el Maestro con todos sus discípulos emprenden el camino hacia Jerusalén. Llegados que fueron donde el día anterior, Jesús había increpado aquella higuera. Se dieron cuenta que estaban las hojas amarillentas, de tal manera que demostraba claramente que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acercándose a Jesús, le dijo: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Viendo esto, los discípulos se maravillaron, donde, dándose cuenta del poder que tenía el Maestro, comentaban entre ellos cómo había obedecido la naturaleza ante su petición. La paz de Dios reina entre todos.